Lo que estás a punto de ver podría cambiar para siempre la forma en que entiendes el amor y la confianza. Con 7 meses de embarazo, abandonada por el hombre que prometió cuidarla. Concepción tenía 30 años, pero el cansancio que cargaba en el rostro parecía pertenecer a alguien mucho mayor. No era un cansancio nacido del trabajo físico, sino de una vida marcada por la necesidad, las renuncias y el silencio. Desde muy pequeña aprendió que la vida no siempre ofrecía oportunidades y que, para sobrevivir, era necesario aceptar aquello que nadie más quería. Su madre, doña Gertrudis, la había criado sola lavando ropa para varias familias del pueblo. Cada amanecer comenzaba antes de que el sol apareciera y terminaba cuando el cuerpo ya no podía sostenerse en pie. Aún así, jamás permitió que su hija pasara hambre. Le enseñó que el trabajo honrado era el único patrimonio que nadie podía arrebatar y que cada moneda conseguida con esfuerzo debía cuidarse como un tesoro. Aquellas enseñanzas quedaron grabadas en el corazón de Concepción, especialmente el día en que su madre, antes de morir consumida por una enfermedad para la que nunca hubo dinero ni médico, tomó su mano y le dijo con voz débil: «Todo lo que sea tuyo, guárdalo». Esas palabras se convirtieron en la brújula que guiaría toda su existencia. Con apenas 14 años, Concepción quedó completamente sola. Sin familia cercana que pudiera hacerse cargo de ella y sin recursos para continuar estudiando, comenzó a trabajar como empleada doméstica. Vivía en pequeños cuartos al fondo de las casas donde servía, limpiando pisos, cocinando, lavando ropa, planchando y cosiendo desde antes del amanecer hasta entrada la noche. Aprendió a ocupar el menor espacio posible, a hablar únicamente cuando era necesario y a aceptar que muchas veces el reconocimiento jamás llegaría. Sin embargo, había una costumbre que nunca abandonó. Cada vez que recibía su salario, por pequeño que fuera, separaba una parte y la escondía cuidadosamente dentro de una vieja lata de galletas que guardaba en el fondo de una maleta de cuero heredada de su madre. Nadie conocía la existencia de ese dinero. Ni sus patronas, ni sus compañeras de trabajo, ni los vecinos. Era un secreto protegido con absoluta disciplina, porque Concepción había comprendido muy pronto que aquello que los demás sabían que uno poseía era también lo primero que intentaban quitarle. Año tras año, billete tras billete, aquella pequeña fortuna fue creciendo lentamente mientras ella seguía viviendo con lo indispensable. Cuando tenía 22 años apareció Gerardo. Trabajaba como ayudante de camionero y pasaba gran parte de su vida viajando por las carreteras. Era un hombre simpático, hablador y con una sonrisa fácil que logró despertar en Concepción sentimientos que ella nunca antes había experimentado. Después de tantos años de soledad, creyó haber encontrado a alguien con quien construir un hogar. Se casaron en una ceremonia sencilla, sin fiesta, sin familiares y con 2 testigos desconocidos. Durante los primeros meses pensó que, por fin, la vida comenzaba a sonreírle. Sin embargo, el tiempo fue mostrando una realidad muy distinta. Gerardo era irresponsable, gastaba el dinero en bebidas y diversiones, desaparecía durante semanas enteras y regresaba siempre con excusas diferentes. Mientras él desperdiciaba lo poco que ganaba, Concepción sostenía el hogar cosiendo ropa para las vecinas, lavando prendas por encargo y realizando cualquier trabajo que le permitiera cubrir la renta y la comida. Aún en medio de esas dificultades, jamás dejó de ahorrar. La vieja lata de galletas continuó llenándose lentamente porque ella seguía creyendo que algún día ese sacrificio tendría un propósito mayor. 8 años transcurrieron de esa manera. El matrimonio se fue vaciando poco a poco hasta convertirse en una convivencia silenciosa donde ya no quedaban ilusiones. Concepción dejó de esperar cambios porque comprendió que Gerardo nunca asumiría responsabilidades. Cuando descubrió que estaba embarazada sintió, por primera vez en mucho tiempo, una felicidad auténtica. Aquella criatura creciendo dentro de ella representaba algo completamente suyo, algo que nadie podría arrebatarle. Ilusionada, decidió compartir la noticia con su esposo. Gerardo escuchó en silencio, sin mostrar alegría ni emoción.
Después de varios minutos únicamente respondió que necesitaba pensar porque la situación económica era complicada. Concepción no insistió. Conocía demasiado bien ese silencio y supo que detrás de aquellas palabras se escondía una decisión que él aún no tenía el valor de expresar. 2 semanas más tarde despertó y encontró la casa vacía. La ropa de Gerardo había desaparecido, su mochila ya no estaba y tampoco quedaban rastros de él. Había abandonado el hogar sin despedirse, dejándola embarazada y completamente sola. Poco después descubrió que también había dejado varios meses de renta sin pagar y diversas deudas en las tiendas del pueblo. La situación parecía no tener salida. El propietario de la vivienda le dio apenas 30 días para abandonarla y Concepción comprendió que debía tomar una decisión que cambiaría su destino para siempre. Mientras ordenaba sus pocas pertenencias, escuchó por casualidad a 2 hombres conversar sobre un viejo rancho abandonado que estaba en venta a un precio sorprendentemente bajo porque nadie quería comprarlo. La propiedad se encontraba lejos del pueblo, sin electricidad, con una casa prácticamente destruida y un pozo cuya utilidad era incierta. Aún así, aquellas palabras despertaron algo dentro de ella. Al día siguiente acudió a la notaría para averiguar más detalles. El notario confirmó que el precio era real y que el propietario deseaba vender cuanto antes. Esa noche regresó a casa, abrió la vieja lata de galletas y contó uno por uno los billetes que había reunido durante 16 años de sacrificios. El dinero alcanzaba exactamente para comprar el terreno, quedando apenas unas cuantas monedas de sobra. Sin dudarlo, tomó la decisión. Días después llegó a la notaría con 7 meses de embarazo, colocó todo su dinero sobre la mesa, firmó la escritura con mano firme y guardó cuidadosamente el documento en el bolsillo de su vestido. Nadie la esperaba al salir de aquel lugar. Solo llevaba consigo una maleta de cuero, un sombrero de palma, el hijo que crecía en su vientre y la certeza de que, aunque el camino fuera incierto, comenzaría una nueva vida en una tierra que por primera vez podía llamar verdaderamente suya. Al llegar al rancho, Concepción comprendió que la realidad era incluso más dura de lo que había imaginado durante el largo camino. El sol comenzaba a ocultarse cuando la vieja construcción apareció al final del sendero de tierra. Desde la distancia ya era evidente que la casa llevaba muchos años abandonada. Las paredes de adobe estaban cubiertas de grietas profundas, el techo había cedido en varias partes y la maleza había invadido el patio, creciendo sin control alrededor de las ventanas y la puerta principal. El viento hacía crujir la única bisagra que todavía sostenía la entrada, produciendo un sonido triste que parecía contar la historia de aquel lugar olvidado. Concepción permaneció inmóvil durante varios minutos observando el escenario frente a sus ojos. Pensó en todos los años que había pasado ahorrando cada moneda, en las largas jornadas de trabajo, en las noches de hambre voluntaria para guardar un poco más de dinero y en el enorme sacrificio que representaba aquella compra. El rancho era mucho peor de lo que esperaba, pero había algo que ninguna ruina podía cambiar. Por primera vez en su vida, aquel pedazo de tierra le pertenecía únicamente a ella. Esa certeza le dio fuerzas para respirar hondo, empujar la puerta con el hombro y cruzar el umbral sin mirar atrás. El interior de la casa estaba cubierto por polvo, humedad y años de abandono. El piso era de tierra apisonada y el olor a madera vieja impregnaba cada rincón. En una habitación encontró un catre sin colchón apoyado contra la pared. En la cocina permanecía un antiguo fogón de barro que, aunque agrietado, todavía parecía capaz de volver a funcionar. También descubrió una pila de piedra cubierta por una gruesa capa de suciedad y un tragaluz improvisado donde el techo había desaparecido dejando entrar la luz del atardecer. Recorrió lentamente cada habitación, tocando las paredes con las manos para comprobar cuáles seguían firmes y cuáles necesitaban reparación urgente. No sabía construir, tampoco entendía de albañilería, pero había aprendido durante toda su vida a resolver problemas con paciencia. Aquella primera noche improvisó una cama colocando la ropa que llevaba dentro de la maleta sobre el viejo catre. Se acostó mirando el cielo que se veía entre las tejas rotas mientras el bebé se movía lentamente en su vientre.
Afuera solo se escuchaban grillos, el viento y algunos animales nocturnos desconocidos para ella. Sentía miedo, incertidumbre y cansancio, pero también una tranquilidad nueva. Nadie podía expulsarla de aquel lugar porque, por humilde que fuera, ahora era su hogar. Al amanecer decidió que lamentarse no cambiaría nada. Antes incluso de que el sol saliera completamente, caminó hacia el patio trasero para revisar el viejo pozo del que el notario apenas había mencionado su existencia. Retiró con cuidado unas tablas deterioradas que cubrían la abertura y escuchó el eco del agua en el fondo. Encontró un viejo balde oxidado sujeto por una cuerda desgastada y, con esfuerzo, logró llenarlo. Cuando acercó el recipiente a sus labios descubrió que el agua era limpia, fresca y transparente. Sintió un enorme alivio, porque comprendió que aquel pozo representaba mucho más que agua, significaba la posibilidad de vivir allí. Después recorrió el terreno buscando cualquier señal de vida y encontró un viejo árbol de mango que aún seguía dando frutos. Cortó algunos mangos maduros y desayunó de pie bajo su sombra, sabiendo que, por el momento, aquella fruta sería su alimento principal. Más tarde comenzó a limpiar la cocina. Fabricó una escoba improvisada con ramas secas, retiró hojas, tierra y telarañas acumuladas durante años y dedicó varias horas a frotar la pila de piedra hasta que volvió a mostrar su color original. Después reunió leña seca e intentó encender el fogón. Al principio fracasó una y otra vez porque la madera conservaba humedad, pero recordó cómo su madre utilizaba hojas secas para iniciar el fuego. Repitió aquel viejo aprendizaje y, finalmente, las llamas comenzaron a crecer. Sentada frente al fogón encendido sintió una satisfacción difícil de explicar. No era solamente un fuego, era el primer fuego que prendía en una casa que verdaderamente le pertenecía. Pocos días después ocurrió algo que cambiaría completamente su destino. Mientras arrancaba maleza cerca del pozo con un viejo machete oxidado, escuchó pasos acercándose por el camino principal. Se preparó para cualquier situación, pues todavía desconocía a los habitantes de la región. La persona que apareció era una mujer de edad avanzada, de cabello completamente blanco, rostro curtido por el sol y mirada firme. Llevaba un canasto de palma lleno de alimentos y se presentó como doña Firmina, la vecina más cercana, cuya propiedad se encontraba a unos kilómetros de distancia. Explicó que había visto humo salir del antiguo rancho y sintió curiosidad por saber quién se había instalado allí después de tantos años de abandono. Concepción le contó toda su historia sin ocultar nada, la muerte de su madre, el abandono de Gerardo, el embarazo, la compra del terreno y el deseo de construir una vida nueva. Doña Firmina escuchó atentamente y, sin hacer preguntas innecesarias, comenzó a sacar del canasto harina de yuca, piloncillo, manteca y algunas hierbas medicinales. Los colocó sobre la pila de piedra con absoluta naturalidad, como si ayudara a una vieja amiga en lugar de a una desconocida. Aquella sencilla muestra de solidaridad emocionó profundamente a Concepción, quien llevaba demasiado tiempo enfrentando cada problema completamente sola. Durante esa misma visita, doña Firmina recorrió cuidadosamente toda la propiedad observando la tierra con los ojos de quien había dedicado su vida al campo. Se agachó varias veces para tomar puñados de suelo, frotarlos entre los dedos y olerlos antes de dejarlos caer nuevamente. Finalmente llegó al fondo del terreno, donde apartó la maleza con el pie y descubrió antiguos surcos ocultos bajo la vegetación. Allí también encontró unas plantas de yuca que habían brotado solas muchos años después del abandono del rancho. Arrancó una de ellas y mostró la raíz a Concepción mientras le explicaba que aquella era una señal extraordinaria. Le dijo que la yuca era una de las plantas más nobles y resistentes, capaz de crecer incluso en condiciones difíciles y de alimentar familias enteras gracias a la enorme cantidad de productos que podían obtenerse de ella. Concepción escuchaba cada palabra con enorme atención. Hasta ese momento no sabía absolutamente nada sobre agricultura, pero comprendió que aquella planta podía convertirse en la base de su futuro.
A partir de ese día, doña Firmina comenzó a visitarla con frecuencia, llevando semillas, herramientas prestadas y nuevos conocimientos. Le enseñó cómo limpiar la tierra, preparar los surcos, cortar correctamente las estacas de yuca y sembrarlas a la distancia adecuada. Aunque el embarazo hacía cada movimiento más difícil, Concepción trabajaba con una determinación admirable, convencida de que cada surco abierto y cada semilla plantada representaban un paso más hacia la vida digna que siempre había soñado para ella y para el hijo que estaba a punto de nacer. La vida en el rancho comenzó a cambiar poco a poco gracias al trabajo constante de Concepción y a las enseñanzas de doña Firmina. Cada amanecer iniciaba antes de que el sol apareciera sobre las colinas. Aunque el embarazo ya estaba muy avanzado y cada movimiento exigía un esfuerzo mayor, Concepción nunca dejaba que el cansancio venciera su voluntad. Con la ayuda de un viejo azadón prestado por doña Firmina, limpiaba los surcos cubiertos de maleza, retiraba piedras y raíces antiguas y preparaba la tierra para recibir nuevas semillas. Mientras trabajaban, la anciana le enseñaba a reconocer cuando un suelo estaba fértil por su color, su textura y su olor. También le explicó cómo cortar correctamente las estacas de yuca y plantarlas con la inclinación adecuada para que desarrollaran raíces fuertes. Concepción escuchaba cada consejo con una atención absoluta, consciente de que aquellos conocimientos podían significar la diferencia entre sobrevivir o fracasar. Poco a poco, el terreno abandonado comenzó a recuperar la vida. Junto a la yuca sembraron frijoles, maíz, calabaza, cebollín y cilantro, cultivos que crecerían más rápido y permitirían alimentar a la madre y al bebé mientras la yuca alcanzaba su madurez. Cada semilla enterrada representaba una nueva esperanza y una promesa de futuro que Concepción protegía con todo su esfuerzo. Con el paso de las semanas, doña Firmina comenzó a compartir historias sobre el pasado de aquella propiedad. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra después de trabajar varias horas, señaló el fondo del terreno cubierto por la vegetación y explicó que, muchos años atrás, ese lugar había sido uno de los ranchos más importantes de toda la región. Allí funcionaba una antigua casa de harina donde se procesaba la yuca cultivada en aquellas mismas tierras. El propietario, don Tiburcio, era conocido por producir la mejor harina de la zona, abasteciendo mercados de varios pueblos cercanos. Sin embargo, tras su muerte, sus hijos abandonaron el campo, vendieron la propiedad y nadie volvió a cuidar la tierra. Poco a poco la vegetación cubrió los cultivos, las construcciones se deterioraron y el rancho quedó olvidado. Doña Firmina miró el paisaje con nostalgia y aseguró que la tierra nunca olvidaba aquello para lo que había sido creada. Según ella, aquel suelo seguía conservando la capacidad de producir abundantes cosechas y solo esperaba que alguien volviera a creer en él. Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Concepción, despertando un sueño que hasta entonces ni siquiera había imaginado. Mientras el rancho comenzaba a mostrar señales de recuperación, apareció el primer gran obstáculo. Una mañana, cuando Concepción regresaba del pozo cargando un balde de agua, encontró frente a la casa a un hombre montado a caballo acompañado por un joven que llevaba una carpeta llena de documentos. El desconocido se presentó como Venancio, un poderoso propietario de tierras y comerciante de la región. Desde el primer momento su actitud transmitía una falsa amabilidad que ocultaba otras intenciones. Caminó por la propiedad observando cuidadosamente la casa, los cultivos recién sembrados y cada rincón del terreno como si ya le perteneciera. Después comentó que conocía muy bien ese rancho porque durante años había intentado comprarlo al antiguo dueño. También insinuó que podían existir problemas legales relacionados con la documentación de la propiedad y dejó entender que una mujer embarazada tendría muchas dificultades para enfrentarse a un conflicto de esa naturaleza. Concepción, sin perder la calma, respondió que poseía una escritura legal firmada ante notario y que el terreno le pertenecía legítimamente. Durante un breve instante la sonrisa de Venancio desapareció, aunque enseguida volvió a colocarla en su rostro antes de marcharse. Sin pronunciar amenazas directas, dejó en el ambiente una sensación de peligro que Concepción comprendió perfectamente.
Aquella visita perturbó profundamente a Concepción. Esa noche apenas pudo dormir pensando en la posibilidad de perder el único patrimonio que había conseguido después de tantos años de sacrificios. Recordó el dinero ahorrado durante 16 años, el esfuerzo de su madre y la valentía que había necesitado para comenzar una nueva vida completamente sola. Al día siguiente, doña Firmina llegó al rancho con expresión preocupada. Antes incluso de que Concepción hablara, la anciana ya conocía lo ocurrido. Explicó que Venancio había comenzado a difundir rumores por toda la región asegurando que la compra del rancho era dudosa y que los documentos podían ser inválidos. Sin embargo, también tranquilizó a la joven afirmando que una escritura realizada legalmente ante notario y pagada al contado era un documento sólido que difícilmente podía ser impugnado. Según doña Firmina, el verdadero objetivo de Venancio no era cuestionar la legalidad de la propiedad, sino intimidar a una mujer que él consideraba vulnerable. Sus palabras devolvieron parte de la tranquilidad a Concepción, quien decidió que no permitiría que el miedo la apartara del camino que había elegido. Los días siguientes confirmaron que Venancio no pensaba rendirse fácilmente. El camino que conducía al rancho apareció varias veces bloqueado con ramas caídas y comenzaron a circular rumores entre los habitantes de los pueblos vecinos diciendo que aquella propiedad tenía problemas legales. Algunas personas empezaron a desconfiar de cualquier producto que pudiera salir de esas tierras, exactamente como Venancio esperaba. A pesar de todo, Concepción decidió concentrarse en aquello que sí podía controlar. Continuó regando los cultivos, limpiando los surcos y cuidando cada planta con la misma dedicación del primer día. Entendió que las semillas no podían esperar a que terminaran los conflictos y que la tierra recompensaba únicamente a quienes trabajaban con constancia. Poco después, impulsada por la curiosidad que despertaron las historias de doña Firmina, decidió explorar la parte más alejada del terreno, donde la vegetación era tan espesa que nadie había vuelto a entrar en muchos años. Armada únicamente con un machete reparado por ella misma, comenzó a abrirse paso entre la maleza sin imaginar que aquel recorrido la llevaría a descubrir uno de los secretos más importantes escondidos en el antiguo rancho. Concepción avanzó lentamente entre la vegetación que cubría la parte más antigua del rancho. Cada paso requería un enorme esfuerzo porque el embarazo ya había llegado al 8º mes y el peso del bebé hacía que agacharse, levantar el machete y caminar sobre el terreno irregular resultara cada vez más difícil. Aún así, su curiosidad era más fuerte que el cansancio. Durante casi una hora abrió camino entre arbustos, ramas secas y plantas que habían crecido sin control durante décadas. Finalmente, la maleza comenzó a despejarse y apareció ante sus ojos un conjunto de ruinas que el tiempo había intentado ocultar. Allí estaban los restos de la antigua casa de harina de la que tanto le había hablado doña Firmina. Aunque muchas paredes estaban derrumbadas, todavía podían distinguirse claramente el viejo horno de barro, la base donde alguna vez funcionó una gran prensa de madera y una pesada rueda de piedra utilizada para procesar la yuca. Concepción caminó despacio entre aquellos vestigios, pasando la mano sobre las superficies cubiertas de polvo y musgo. Sentía que cada piedra conservaba la memoria del trabajo realizado muchos años atrás. Cuando doña Firmina visitó el lugar al día siguiente, confirmó que aquellas estructuras aún podían recuperarse. Explicó que el horno conservaba una base sólida, que la rueda seguía intacta y que, con paciencia y trabajo, la antigua fábrica podría volver a producir harina como en los tiempos de don Tiburcio. Aquellas palabras despertaron un nuevo sueño en Concepción. Por primera vez comenzó a imaginar que su futuro no consistía únicamente en cultivar la tierra, sino también en reconstruir aquel viejo molino y devolverle la vida a un lugar que durante años había permanecido en silencio. Mientras ese sueño comenzaba a crecer dentro de ella, el embarazo entró en su etapa final. El 9º mes llegó acompañado de un agotamiento constante. Cada movimiento parecía exigir el doble de esfuerzo y tareas tan sencillas como cargar un balde de agua o caminar de la cocina al patio se convertían en verdaderos desafíos. Sus pies permanecían hinchados durante casi todo el día y el dolor en la espalda aumentaba con cada jornada de trabajo.
Sin embargo, Concepción se negaba a abandonar la rutina que había construido con tanto sacrificio. Todas las mañanas recorría la huerta para revisar el estado de las plantas. Los frijoles ya habían comenzado a trepar por los soportes de bambú, el maíz crecía firme bajo el sol, el cebollín y el cilantro llenaban los pequeños surcos de un intenso color verde y las plantas de calabaza empezaban a extenderse por el suelo. Pero el cultivo que más ilusión le producía era la yuca. Cada nueva hoja que aparecía sobre la tierra representaba una promesa de alimento y estabilidad para el futuro. Doña Firmina observaba aquellas plantas con satisfacción y repetía que la tierra estaba respondiendo al cariño con el que había sido trabajada. Esas palabras fortalecían el ánimo de Concepción, quien comenzaba a creer que, a pesar de todas las dificultades, realmente era posible construir una nueva vida en aquel lugar olvidado. Además de ayudar en el trabajo del campo, doña Firmina dedicó gran parte de esos días a preparar a Concepción para el nacimiento del bebé. Cada mañana llegaba con nuevas infusiones de hierbas medicinales que, según su experiencia como partera, ayudaban a aliviar los dolores del embarazo y fortalecían el cuerpo para el momento del parto. También le enseñó ejercicios sencillos para respirar con tranquilidad durante las contracciones y revisaba cuidadosamente la posición del bebé colocando sus manos sobre el vientre de la joven. Con una serenidad que transmitía confianza, aseguraba que todo marchaba correctamente y que el niño estaba acomodado como debía. Fue entonces cuando Concepción descubrió que doña Firmina no solo era una excelente agricultora, sino también una reconocida partera que había ayudado a nacer a más de 40 niños en toda la región. Aquella noticia llenó de alivio a la futura madre, porque comprendió que no tendría que enfrentar sola uno de los momentos más importantes y difíciles de su vida. Aunque nunca se lo pidió directamente, ambas sabían que, cuando llegara la hora, doña Firmina estaría a su lado. Esa certeza le permitió recuperar la calma y concentrarse nuevamente en cuidar la huerta y preparar la casa para recibir a su hijo. La llegada del parto ocurrió de manera inesperada, como sucede con la mayoría de los nacimientos. Una noche, mientras lavaba los pocos utensilios que tenía en la cocina, Concepción sintió un dolor diferente a todos los anteriores. No era una molestia pasajera ni el peso habitual del embarazo, era una contracción profunda que parecía envolver todo su cuerpo. Permaneció unos minutos apoyada sobre la pila de piedra respirando lentamente hasta que el dolor desapareció. Sin embargo, poco tiempo después llegó una segunda contracción aún más intensa y comprendió que había llegado el momento esperado. Recordando las instrucciones de doña Firmina, encendió el quinqué, puso agua a hervir sobre el fogón y colgó un trapo blanco en el tendedero del patio trasero, la señal que ambas habían acordado para pedir ayuda. No tuvo que esperar demasiado. Antes de la medianoche, la anciana apareció caminando por la vereda con un quinqué en una mano y un canasto lleno de vendas limpias, tijeras, aceite y todo lo necesario para asistir un parto. Entró a la casa con absoluta tranquilidad, organizó cada objeto en su lugar y comenzó a preparar la habitación donde nacería el bebé. Su experiencia transmitía seguridad y ayudó a que Concepción enfrentara aquellas primeras horas con mayor serenidad. El trabajo de parto se prolongó durante toda la noche. Las contracciones se hicieron cada vez más intensas y el dolor parecía no dar tregua. Aún así, Concepción luchó con toda la fuerza que encontraba dentro de sí. En los momentos de mayor desesperación llegó a pensar que no sería capaz de continuar, pero cada vez que el miedo intentaba vencerla, doña Firmina tomaba su mano y le recordaba que ya estaba haciendo lo más difícil, seguir adelante. Con palabras sencillas pero llenas de experiencia, la animaba a respirar, descansar entre cada contracción y confiar en la fuerza que toda madre descubre cuando llega el momento de traer una nueva vida al mundo. Mientras afuera el viento recorría los árboles del rancho y el fuego seguía encendido en el viejo fogón, dentro de aquella humilde casa dos mujeres enfrentaban juntas una de las pruebas más importantes de sus vidas. Para Concepción, aquella noche simbolizaba mucho más que el nacimiento de un hijo.
Representaba el inicio de una nueva etapa, el resultado de todos los sacrificios realizados desde la infancia y la confirmación de que, incluso después del abandono, la pobreza y la soledad, todavía era posible construir un futuro lleno de esperanza con sus propias manos. El amanecer comenzó a iluminar lentamente el viejo rancho mientras el silencio de la noche era reemplazado por el canto de los pájaros. Después de largas horas de esfuerzo, dolor y esperanza, Concepción finalmente escuchó el primer llanto de su hijo. Aquel sonido llenó cada rincón de la humilde casa y, por un instante, pareció borrar todos los años de sufrimiento que había vivido. Doña Firmina envolvió cuidadosamente al recién nacido en una manta limpia y lo colocó entre los brazos de su madre. Concepción lo observó con lágrimas en los ojos, incapaz de pronunciar una sola palabra. Nunca había sentido una felicidad tan profunda. Mientras acariciaba el pequeño rostro del niño, recordó el largo camino que la había conducido hasta ese momento, la muerte de su madre, los años de trabajo como empleada doméstica, las incontables monedas que había ahorrado con sacrificio, el abandono de Gerardo cuando más lo necesitaba y la decisión de comprar aquel rancho que todos consideraban una ruina. Todo ese dolor parecía adquirir un nuevo significado mientras sostenía a su hijo contra el pecho. Doña Firmina sonrió con orgullo y le aseguró que aquel niño había nacido fuerte y completamente sano. También le recordó que, aunque el parto había terminado, comenzaba una etapa todavía más importante, criar a ese pequeño en una tierra que ahora pertenecía a su familia. Concepción escuchó aquellas palabras con serenidad y comprendió que, por primera vez en muchos años, el futuro dejaba de darle miedo. Durante los días siguientes, la recuperación fue lenta, pero constante. Doña Firmina permaneció junto a ella ayudándola en todo lo necesario. Preparaba infusiones medicinales, cocinaba alimentos nutritivos y se encargaba de las tareas más pesadas del rancho para que la joven pudiera descansar. Aunque el cansancio todavía era evidente, Concepción no tardó en levantarse para recorrer el patio con el bebé en brazos. Le gustaba caminar entre los cultivos mientras observaba cómo la naturaleza seguía su curso. Las plantas de yuca continuaban creciendo con fuerza, el maíz ya mostraba espigas verdes y los frijoles cubrían los soportes de madera con un intenso color que llenaba de vida el terreno. Cada mañana descubría un pequeño cambio en la huerta y eso reforzaba la idea de que todo el esfuerzo realizado estaba dando resultados. Mientras contemplaba el paisaje, imaginaba el día en que su hijo pudiera correr libremente entre aquellas plantas, aprendiendo desde pequeño el valor del trabajo y el respeto por la tierra. Ya no veía el rancho como un lugar abandonado, sino como el hogar donde construiría el futuro de su familia. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Venancio no había renunciado a su intención de quedarse con aquellas tierras. Al enterarse del nacimiento del niño, comenzó nuevamente a difundir rumores entre los habitantes de la región, asegurando que una mujer sola jamás podría sacar adelante un rancho de esas dimensiones. Incluso intentó convencer a algunos comerciantes de que no hicieran negocios con Concepción cuando llegara el momento de vender sus cosechas. Doña Firmina conocía muy bien esa clase de personas y aconsejó a la joven que no respondiera a las provocaciones. Le explicó que la mejor manera de derrotar las mentiras era demostrar con hechos que el rancho podía prosperar. Concepción siguió ese consejo. En lugar de perder tiempo discutiendo, dedicó cada jornada a cuidar sus cultivos y a planificar el futuro. Comprendió que la verdadera fortaleza no consistía en enfrentarse con palabras, sino en trabajar con constancia hasta que los resultados hablaran por sí mismos. Esa actitud comenzó a despertar el respeto de algunos vecinos que, poco a poco, empezaron a acercarse para ofrecer ayuda o intercambiar semillas y conocimientos. Con el paso de las semanas, el sueño de recuperar la antigua fábrica de harina volvió a ocupar un lugar importante en sus pensamientos. Siempre que el bebé dormía, caminaba hasta las viejas ruinas escondidas entre la vegetación. Allí observaba el horno de barro, la rueda de piedra y los restos de las antiguas instalaciones imaginando cómo volverían a funcionar algún día. Doña Firmina le explicó que restaurar aquel lugar requeriría tiempo, esfuerzo y dinero,
pero también le aseguró que era un proyecto posible si continuaban trabajando con paciencia. Concepción comenzó entonces a hacer pequeños planes. Decidió que la primera cosecha de yuca no sería gastada por completo. Una parte serviría para alimentar a la familia, otra se vendería en el mercado y el dinero obtenido sería guardado para reconstruir poco a poco la vieja casa de harina. Era exactamente la misma estrategia que había utilizado durante 16 años cuando ahorraba su salario siendo empleada doméstica. Sabía que los grandes sueños no se cumplían de un día para otro, nacían gracias a cientos de pequeños esfuerzos realizados con disciplina y perseverancia. Esa idea la llenó nuevamente de esperanza y renovó su determinación de seguir adelante. Cada atardecer, cuando el sol desaparecía detrás de las montañas y una suave brisa recorría los cultivos, Concepción se sentaba en el porche de la vieja casa con su hijo en brazos. Desde allí contemplaba el terreno que meses atrás había parecido una simple ruina y que ahora comenzaba a transformarse en un verdadero hogar. Pensaba en su madre y en aquellas últimas palabras que nunca olvidó. Cuidar siempre aquello que fuera suyo. También recordaba todas las dificultades que había enfrentado para llegar hasta ese lugar y comprendía que ninguna de ellas había logrado destruir su voluntad. Frente a ella crecían las primeras plantas sembradas con sus propias manos, detrás permanecían las ruinas de una fábrica que algún día volvería a producir, y junto a su corazón descansaba el niño por quien estaba dispuesta a luchar toda la vida. En ese instante comprendió que la verdadera riqueza nunca había sido el dinero ahorrado ni la extensión del terreno, sino la capacidad de levantarse una y otra vez después de cada golpe. Con esa certeza, mientras abrazaba a su hijo y observaba el horizonte iluminado por los últimos rayos del sol, Concepción sintió que el futuro finalmente le pertenecía y que aquel viejo rancho, olvidado durante tantos años, estaba destinado a convertirse en el comienzo de una nueva historia llena de trabajo, dignidad y esperanza.